Vamos a buscar o abrir sus Biblias en Juan, el Evangelio de Juan. Y particularmente a mí, yo sé que toda la Biblia está buena, y sí, pero particularmente a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan, muchísimo me gusta el Evangelio de Juan. Es uno de los primeros libros que cuando entré a la iglesia me lo leí entero. Y ahora que tengo la posibilidad de estudiar teología y tener otra herramienta para abordarlo, me gusta aún más. Y hay un versículo allí en Juan, tiene un montón de características este libro, un montón, que lo hacen distinto de los otros evangelios, los sinópticos. La mayoría, cuando hablamos del evangelio, siempre nos presentan los evangelios como escenas de una misma película, pero tomadas de diferentes ángulos. Nosotros vamos a Mateo, a Marco o a Lucas, y encontramos la misma escena capaz contada desde otro río, desde arriba, desde abajo, del costado, de más atrás, pero es la misma escena, solo que diferente ángulo. Juan tiene la particularidad que no tenemos tantas de esas escenas repetidas en el libro, y hay algo que Juan no tiene, que son parábolas. Una particularidad del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que no cuenta parábolas, no hay parábolas. Jesús no se para a contar una parábola, que los demás evangelios sí la tienen. Y bueno, son cositas que uno va viendo. ¿Por qué no tiene parábola? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Bueno, el autor se encarga también a lo largo de la historia que va relatando de decirnos por qué. Y hay un versículo que nosotros están en los estudios bíblicos que damos con la gente, que nos da, vamos a decir, la razón de por qué nosotros tenemos una Biblia ahora en nuestras manos. Porque yo tengo una Biblia en estas manos. Si nosotros vamos al capítulo 20 de Juan, nos va a decir cuál es la razón de ser de este libro, incluso tal vez de la Biblia entera. Capítulo 20, el último versículo, el 31. El 30 nos dice que Jesús hizo muchas cosas delante de los discípulos, de las personas, pero todas estas cosas que hizo Jesús, incluso el último versículo del capítulo dice que no habrían libros en el mundo de todas las cosas que hizo Jesús. Si los escritores se hubieran puesto a escribir lo que hizo Jesús, dice tal vez, pienso yo, dice Juan, no cabrían los libros en el mundo de todo lo que hizo Jesús. Pero de todo lo que hizo Jesús, de todo lo que está en la Biblia, hay una razón de ser. Estas se han escrito, dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Fíjense que el mismo autor se encarga de decirnos, miren, ¿sabes cuál es la razón de por qué tenemos una Biblia? Es para que sigas creyendo en Jesús, y que en su nombre tenemos vida eterna. Y qué lindo salir con este mensaje a las personas que por ahí no conocen, que no saben para qué tienen la Biblia en su casa. Me ha tocado cuando hacemos la encuesta, ¿tenés Biblia? Sí, ¿la lees? No la leo, no la sé, no sé para qué sirve. No. Y si ustedes preguntan y charlan, la gente le va a decir eso. Tengo la Biblia y no la leo por miedo, no la leo porque no sé lo que hay ahí, no leo porque nadie me explica. ¿Se acuerdan del etíope con Felipe? Estoy leyendo, pero no sé porque nadie me explica. Y es una realidad de las personas hoy. Y nosotros lo hemos tocado con los chicos cada vez que vamos a visitar. Tienen la Biblia y no saben lo que hay ahí adentro, porque no hay nadie que le explique. Es interesante que el pueblo de Dios, el pueblo que tiene las profecías, el pueblo que sabe, no esté explicando estas cosas a las personas. Y no hace falta por ahí explicar Daniel, Apocalipsis, simplemente a veces las personas necesitan que haya una persona que los puede salvar. Vamos a buscar Juan 5, una historia muy conocida, pero que le vamos a sacar algunos detalles para nosotros, para hoy. Juan 5, yo al sermón le puse lo esencial es invisible a los ojos, no inventé nada, lo saqué de un libro, pero me gustó, porque en esta historia vamos a ver cositas que estaban ahí, pero se hicieron, para las personas que estaban ahí en esa escena, se hizo invisible. Y me acuerdo de algo particular. Me gustaba la fotografía, de hobby, me gusta la fotografía, no soy experto, no tengo ni cámara, pero me gusta sacar fotos. Y en Santa Rosa, La Pampa, estamos viendo allí con mi señora, y tuve un problema que yo tenía que cuidar, un problema de salud, que yo tenía que cuidar a Rocío, porque estaba en cama, no podía hacer esfuerzo, entonces me tenía que quedar con ella por 15 días.
Y en ese espacio entonces empezaba veía videitos, buscaba el tiempo ahí para pasar. Y bueno, veía tutoriales de cómo hacer un mini estudio de fotos, chiquitito, quería ver, empezar por ahí. Pero no veía que se compraba unas lámparas hermosas, una luz blanca espectacular, pero no había presupuesto para eso. Entonces busqué cómo se puede hacer manualmente. De electricidad no sé casi nada. Entonces, tutorial, como hacer mucho. Corté una botella, lo armé de lo más práctico que como que te enseñaban ahí. Armé todos los cables, puse el foco, compré el foco. Rocío estaba en la pieza y le digo, Rocío, mirá, lo armé, lo voy a prender. Lo enchufo, prendo, se apagó todo, la térmica se saltó. Y dice, no entiendo qué pasó acá. La verdad que no sé qué, porque seguí al pie de la regla, ahí al pie de la letra, todo lo que había que hacer. Le conté a un amigo, vino a la noche, para eso yo me tuve que ir abajo, vino al departamento, subí la térmica, y empezó a revisarlo él y se empezó a matar de risa, ¿no? Y claro, estaba enfocado en que unos cablecitos no se toquen cuando uno hace el contacto, bueno, los que saben, ahí donde hace el contacto con los tornillitos. Yo me fijé que no se tocaran entre ellos, pero resulta que mientras yo estaba enfocándome ahí, yo había cortado un poquito más largo el cable y se me había enredado atrás. Entonces todo ese enredo hizo que se saltara. Por enfocarme en algo, ¿no? Perdí de vista otras cosas. Y algo parecido pasó acá en esta historia. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice así: Después de esto había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo, y era sábado aquel día. Creo que la mayoría conoce esta historia. Es más, yo a Joaquín, mi hijo, se la relatábamos por ahí, pero creo que de chiquito esta historia es una, levanta tu camilla, anda, es una, casi que lo hacen para cuando hacemos algún acto, ¿no? Pero vamos a empezar ¿qué pasó en esta historia? Primero nos dice que había una fiesta de los judíos, el texto no nos dice qué fiesta. Y entre los comentadores hay una disputa, pero no se ponen de acuerdo en qué fiesta es la que está acá. Capítulo 2 nos dice que era la Pascua, capítulo 7 nos dice que es la fiesta de los tabernáculos, y muchos dicen, bueno, si la mencionan, Pascua y tabernáculo, esta fiesta tendría que ser la de, ¿cuál queda? Pentecostés. Las 3 fiestas anuales grandes que tenía el pueblo judío, donde todas las personas iban y se reunían, por lo menos los varones tendrían que estar. Pero no dice, comentario bíblico adventista arroja allí que acá tendría que ser la Pascua, otra Pascua más, no cualquier otra, sino la Pascua. Entonces, ahí tenemos ya un primer dato, había una fiesta, había gente reunida de un montón de lados, de un montón de regiones estaba allí, pasaba algo ahí, los versículos más adelante nos dice que había, pero vamos a ver en esta escena los personajes. Esta es una escena donde hay varios personajes. Y uno podría decir, ¿qué personajes hay? Porque no tenemos nombres. Solo nos menciona un hombre que estaba ahí hace 38 años postrado. Pero el relato nos dice que Jesús estaba por allí y luego que subió a Jerusalén, estaba la puerta, el estanque de Betesda, y en este estanque había un montón de enfermos. Y Jesús se dirigió a ese estanque. En el capítulo 2 de Juan, ¿recuerdan lo que pasó? Jesús estaba en el templo,
se airó porque estaban haciendo cosas que no correspondían en el templo, no estaban adorando a Dios, por más que estaban adorando a Dios, pero no lo estaban haciendo, sus pensamientos sus motivaciones estaban en otro lado. Por eso Jesús dice, mi casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Los que estaban allí tenían otros motivos para estar ahí, por más que estuvieran ahí, no estaban adorando a Dios. Jesús tal vez en ese ambiente asfixioso se fue para este lado, donde estaban los que necesitaban de alguien. Por eso este primer punto es buscar a las personas donde se encuentran. Ir a buscar a las personas donde están. Difícilmente podamos nosotros abrir las puertas todos los días de la semana y la gente entre y entre y entre y entre. No sé si les pasa aquí, pero en la mayoría de la iglesia, por más que las puertas estén abiertas, las personas no es que entran y entran y entran. Y Jesús va a buscarlas allí donde se encontraban. Y las personas que deberían haber estado allí tendrían que haber sido los sacerdotes, las personas que sí sabían lo que Dios pedía para hacer. Los sacerdotes escuchaban esos gritos, esos gemidos, pero no hacían nada. Los sacerdotes sabían dónde tenían que ir para ayudar, pero no iban. Por ahí calmaban su conciencia dando alguna limosna, ¿no? Para que la gente lo vea, diciendo, bueno, acá ayudé a un cojo, a alguien que estaba necesitando plata, lo ayudé. Pero era la pasada, si es que pasaban por ahí. Entonces un personaje que podemos sacar de esta partecita son los sacerdotes. La gente que sabía, la gente que estaba preparada, pero no iba al lugar donde tenía que ir. Estaba más cómodo dentro del templo, estaba más cómodo haciendo sus cosas que yendo donde tenía que ir. Y está bueno estar en el templo. Está bueno porque acá donde venimos a orar, donde venimos a servir, Fernando hablaba hoy el Día de los Ancianos, que son personajes importantes en nuestra iglesia, que son, vamos a decir, el sostén del pastor. El Mati no puede estar en toda la iglesia a la vez, por eso necesita de ancianos, cada uno de nosotros tiene una función, y está bueno estar en el templo. Pero también necesitamos la otra partecita, ir a donde las personas se encuentren, salir de aquí, ir a buscarlas. Difícilmente puedan venir aquí. Y Jesús hace justamente eso. Se sale de ese lugar asfixiante del templo donde estaban los sacerdotes, donde se movía Sanedrín, y se va allí al estanque de Betesda. Para los sacerdotes también esos gritos o esos pedidos de ayuda hacían oídos sordos, pero para Jesús no. Y es un punto también para nosotros. Jesús no hace oídos sordos a nuestras necesidades. Necesidades físicas, económicas y espirituales. Jesús abarca todo eso. Entonces, el primer punto es ir a donde las personas se encuentran. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Muy bien. Vamos al segundo. Vamos a descubrir otros personajes que habían allí. La multitud. La multitud. Jesús se paseaba entre medio de la multitud. Y hay algo que se destaca allí, ¿no? Que todas las personas estaban necesitando de algo, y ese alguien que los podía ayudar estaba en medio de ellos, y ni siquiera se dieron cuenta que Jesús se paseaba por ahí. Estaban todos se enfocaban en lo que les pasaba, en su necesidad, pero donde tenían que haber enfocado sus ojos, la dejaron pasar, ni lo vieron. Saben que Charles Spurgeon relata algo parecido a esto, o relata este episodio, que hay muchas personas que están esperando que algo pase para cambiar su forma de vivir, para cambiar. Bueno, Señor, este año me prometo que voy a levantarme todos los días temprano a estudiar la Biblia, que voy a hacer más actividad misionera, que voy a hacer lo otro que lo otro, pero está esperando algo, ¿no? Espera y nunca arranca. Nunca arranca. Y me ha pasado a mí, ¿no? Bueno, Señor, si pasa esto, yo te prometo que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
Y hay algunas cositas que pone Charles Spurgeon, dice, algunos esperan, dice, una temporada más conveniente. Yo me acuerdo cuando antes de tomar la decisión de bautizarme, dice, bueno Señor, yo termino mi carrera, estoy estudiando profesor de biología, y me bautizo. Termino mi carrera y me bautizo, porque sé que acá está la verdad. Y gracias a Dios me bauticé antes de terminar mi carrera. No sé, nadie tiene el tiempo comprado, por eso algunos dicen, están esperando una temporada más conveniente, ¿no? Postergan su decisión para hacer algo cuando piensen, no, si pasa esto, no demores tu decisión, sea lo que sea. Si vos querés estar mejor en comunión con Dios, si querés ponerte a trabajar para Dios, no esperes a prepararte, sino cuando me prepare y sepa dirigir una escuela sabática, no, andate, pedí ayuda, decir, che, quiero ayudar en esto. La iglesia está preparada para darte esas herramientas y ayudarte de a poquito. Dice, otros esperan sueños y visiones, hay muchos que esperan eso, ¿no? Bueno, si Dios se me aparece en sueño y me muestra, listo. Maravillas, otros dicen están esperando ser obligados, sentimientos, las emociones, todas esas cositas no están esperando algo, que pase algo para actuar, ¿no? Y ahí también se encontraba el paralítico, que hace 38 años, dice el relato, estaba allí esperando que algo pasara, y el versículo, el 4 dice que de vez en cuando descendió un ángel, tocaba ese estanque, y el primero que estaba ahí en las aguas quedaba sano, ¿no? Y hay una pregunta que le hace Jesús. Jesús le dice, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que te haga? Extraña la pregunta, ¿no? Porque estaba tirado ahí, Señor, ¿qué más quiero yo, no? Hace 38 años buscando respuestas en el mismo lugar, y las respuestas siempre eran negativas, no pasaba nada. 38 años buscando en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas, y no habían cambios. Acá hay un refrán que si uno quiere cambios, tiene que dejar de hacer las mismas cosas. Si yo quiero mejorar mi vida espiritual, tal vez no tengo que seguir haciendo lo mismo, tengo que hacer otras cosas. Si quiero, no sé, a veces le pregunto, Señor, quiero dar más estudios bíblicos, y bueno, tal vez no tendría que estar haciendo las mismas cosas, Adri. Quiero cambiar esto, bueno, deja de hacerlas. 38 años buscando la respuesta en el mismo lugar y no pasaba nada. Fíjese que esta historia del paralítico es muy parecida a la nuestra, nos pasan a veces las mismas cosas, somos tercos a veces, buscamos en el mismo lugar y no hay respuesta. El paralítico, Elena Guano dice que el paralítico vio en Jesús un rostro amable, por eso que le siguió hablando. Vio un rostro amable. Qué triste a veces que los cristianos, o que nos decimos ser cristianos, nuestra cara no sea siempre la amable, ¿no? Sea cara de sufrido, cara de enojo, cara de odio, cuando deberían buscar en nosotros, o ver en nosotros por lo menos poquito de alegría, ¿no? Tenemos algo hermoso, tenemos la salvación, Dios nos salvó, me salva, y tenemos algo para compartir. Si eso no es un motivo de alegría, ¿cuál es? Vio un rostro amable. Qué lindo que salgamos de aquí, Señor, dame un rostro amable para mostrar a las personas. Y a veces simplemente ese hecho hace que las personas quieran un poquito más, quieran lo que yo tengo. ¿Por qué está tan bien así? Por esto y por esto. Porque Jesús actúa en mi vida. 38 años buscando la respuesta allí. Y la pregunta que le hace Jesús tiene dos razones de ser. Una, quería que este paralítico generara esperanza en él. 38 buscando años la misma respuesta allí. ¿Qué querés que te haga? Lo primero que quería hacer Jesús es generar esperanza en este hombre. Y el segundo motivo era que saque la vista en su problema y que ponga la vista en Jesús. Que saquemos primero la vista en nuestros problemas y que le demos el lugar a Jesús. Y lo otro, ¿qué te está sacando la esperanza hoy? Jesús quiere despertar esperanza en nosotros, que confiemos en Él, que vayamos, que lo busquemos, que desenfoquemos eso, nuestra vista ahí, y lo pongamos en Jesús.
Porque Jesús, como estuvo en medio de la multitud, también está en medio de nosotros. El tema es que estamos tan absortos en las preocupaciones, en lo que viene, en lo que falta, que perdemos de vista a Jesús, el único que puede solucionar las cosas. El único que le podía solucionar los problemas a esta gente, era paralítico, era Jesús. Lo tenían en la frente y no lo vieron. No sé qué es lo que te está sacando la esperanza. No sé hace cuántos años como este paralítico estaba buscando respuestas. Yo desde que me bauticé pido por mi familia, que no era adventista, y no pierdo la esperanza que Dios va a actuar en su corazón. Que Dios va a actuar en su corazón. Pero sigo pidiendo, no voy a cansar. Y algo voy a diferente voy a tener que hacer para llegar a su corazón. La respuesta del paralítico es interesante, ¿no? Porque le empieza a explicar a Jesús por qué Jesús no puede curarlo. No le dice, Señor, saname. No, Señor, ¿sabes qué pasa? Que cuando viene un ángel y toca el agua, el primero que llega va a quedar sano. Por eso es que no vas a poder, porque el ángel no vino, yo no puedo, hace 38 años que estoy acá y no pasa nada. Le quería explicar a Jesús por qué no podía ayudar. Y sabe que a veces nos pasa a nosotros eso, le empezamos a decir a Dios por qué no se podría solucionar el problema, y le empezamos a dar a Jesús un montón de cositas ahí, si no, pues si no puedes, no se puede. El trabajo que estoy pidiendo no se va a poder porque hay otra persona o está mejor preparada que yo. Le empezamos a decir a Dios por qué no puede hacer los milagros que tiene para nosotros. No lo dejamos ser Dios a Dios en nuestra vida. Y ahí les limitamos el poder de Dios también. Dios quiere hacer muchas cosas en nosotros, pero nosotros le empezamos así como el paralítico, decir, no, Señor, sabés que no se va a poder. Por esto, por otro. Cuando el Señor tiene todo el poder del mundo para hacer realidad un montón de sueños en nosotros, un montón de obras en nosotros, de maravillas. El tema es que nosotros le restringimos el poder a Dios, no dejamos ser Dios en nuestra vida. ¿Le ha pasado eso de decirle a Dios, no se va a poder? Me acuerdo cuando estaba colportando, quería llegar a la media vez, que no, Señor, sabés que soy re tímido, me cuesta hablar a las personas. No voy a poder estudiar. Bueno, Señor, hasta ahora me tiene estudiando, gracias a Dios en el colportaje me bendice, pero no porque creo que haya algo en mí, sino porque le estoy dejando a Dios que actúe. Cuando yo le doy la oportunidad a Dios que actúe, ocurren los milagros. Primer punto, buscar a los necesitados en el lugar que se encuentren, salir a buscarlos, pedirle al Señor, Señor, dame la fuerza, dame lo que necesito para ir a buscarlo. Segundo punto, buscar al Señor de manera personal, yo buscar a Jesús. Y el último punto, yo le puse ahí misericordia. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el estanque? Versículo Betesda, ¿no? Dice que está en hebreo es Betesda y significa casa de misericordia. Hay algo particular en esta historia, que el lugar donde más misericordia tenía que haberse visto era donde menos misericordia había, porque lo explica el mismo paralítico. Dice que había un montón de gente, el primero que tocaba, que se metía al agua, sanaba. O sea que los que estaban menos enfermos eran los que primero se metían. Los que estaban más enfermos nunca van a poder. ¿Había misericordia ahí? El que tosía, ¿podía caminar? ¿Podía correr? Y sí, no le iba ¿por qué no decir, mira, pasá vos, porque yo espero y me curo? En el lugar donde más misericordia tenía que haber visto no había. Y el único que tuvo misericordia allí fue ¿quién? Jesús. En medio de todo el dolor, el único que tuvo misericordia fue Jesús. Y qué hermoso será, o qué hermoso es, y espero que así sea, que mi vida sea una casa de misericordia. Que los que están sufriendo puedan tener en mí, ver en mí a alguien en quien confiar, en quien acudir. Y qué lindo también sería que la iglesia también fuera una casa de misericordia. Que las personas entren aquí, se sientan a gusto, se sientan como hermanos, se sientan como familia, sin miradas extrañas por cómo se viste,
por cómo huele, sino porque sea una casa de misericordia. En el estanque Betesda había, me imagino, un montón de gritos, de apariencia, de olores. Sin embargo, Jesús estaba moviéndose allí, en el lugar donde más misericordia tenía que haberse visto. Jesús fue el único. Jesús fue el único. Espero que tu vida, que tu casa, sea una casa de misericordia. Que las personas que entren por tu puerta vean algo distinto de lo que se ve en lo común. Un saludo, un qué necesitas, cómo anduviste. Cositas sencillas hacen diferencia, porque este paralítico no vio un milagro, vio una cara amable de Jesús que quería hacerle el bien. Y eso lo cambió todo. Familia, saben que estamos viviendo prácticamente no queda mucho más. Y hay personas que todavía no conocen el mensaje y que difícilmente vayan a entrar por voluntad propia por la iglesia, por las puertas de la iglesia. Difícilmente. La tarea es nuestra. Dios nos dio la herramienta suficiente para salir, nos equipó, tenemos la armadura para salir e ir a buscarlos. También tenemos la herramienta para buscarlos nosotros mismos, con nuestros propios medios a Jesús, para tener una comunión con Él, para permanecer, como dice Jesús, no para estar al ladito, para permanecer con Él. Y hermanos, espero que tu vida, que esta iglesia, sea una casa de misericordia, para todos los que nos toque influir. Nos puede tocar influir en el trabajo, con mi esposa, en mi lugar de estudio. Somos todos teólogos, pero todos necesitan del amor de Cristo. Espero que pasen un feliz sábado.